el mapa de riesgos en todo ambiente de trabajo, porque de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Política preventiva. Estamos informando a las personas, por si acaso, cuando estás entrando aquí, existen estos riesgos. ¿Sí? Igual entras a otro taller, por si acaso acá hay estos riesgos. ¿Sí? Y hacerlo en forma gráfica es mucho más práctico que ponerlo en un texto. ¿Sí? Es mucho más práctico. Regresamos al PowerPoint. Tenemos el hiper, que luego llevamos un mapa de riesgos. Y lo más importante, no se olviden, es actuar con una política preventiva, una conciencia preventiva, ¿no? Cuando hay un peligro, cuando hay un riesgo, el peligro es la fuente, el riesgo es la consecuencia de ese peligro, siempre controlarlo desde el origen. ¿Sí? Desde el origen. Si no puedo controlar el origen, sustituir la fuente que genera el peligro, si no, implementar un control de ingeniería, si no, un control administrativo que es capacitación, y al último recién hablamos de los equipos de protección personal. Esa es la forma correcta de tratar los peligros y los riesgos. No acudir de frente al EPP. Esa no es la forma correcta. Eso no es prevenir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hablamos de un taller donde todo el mundo usa casco? ¿Por qué usarán casco? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la razón para que en una empresa todos usen casco? ¿Protegerse de qué? De objetos que caen de altura. A ver, vamos a ver. Este fluorescente puede caer de lo alto. ¿Qué es lo que evita que caiga de lo alto? Claro, ese sentido, ¿no? Es una supresión que evita que caiga. Por eso es que yo acá no uso casco, ¿no? Entonces la pregunta sería, en ese taller donde algo puede caerme de lo alto, ¿por qué debo usar casco? ¿No sería mejor hacer lo mismo? Eso es eliminar el peligro en la fuente. ¿Sí? Si no puedo evitar la caída, ahí recién me pongo el EPP. El EPP es el último recurso. Si yo voy de frente a los EPPs y no pienso en controlar el peligro en la fuente, en el origen, no estoy previniendo nada. La seguridad se basa en la prevención, no en remediar el evento que ocurrió, la caída, sino en decir cómo evito para que caiga. Ese es el razonamiento correcto de la seguridad. ¿Sí? De repente entonces debo decir, si algo está cayendo, es porque no tiene buenos elementos de sujeción. Si algo está cayendo sobre mi cabeza, es porque de repente la dirección en la cual se mueve el material es justo sobre mi cabeza en lugar de que sea por un lado donde nadie transita. Siempre buscarle soluciones de esa forma. Soluciones en la fuente, no aquí. Este es el último recurso. Porque si no, entonces nosotros también usaríamos casco acá. Le quitamos eso y decimos, puedo hacer casco todo. De esa manera evita de esa manera si te caes no te pasa nada. Y no, lo correcto es decir, ¿y por qué no evito que caiga? Eso es lo que tengo que cuestionar siempre. ¿Sí? Entonces, una vez que aplicamos esa forma de pensamiento, digamos, a los documentos que hemos visto, algunos de estos, ¿no? La hoja de inspección, ¿no? El hiper, el mapa de riesgos, el informe de accidentes, ¿sí? Por acá tenemos otro más. Esto lo mostramos, ¿verdad? ¿O no? El reporte de accidentes, ¿no? Entonces, siempre investigar los accidentes para saber cuál fue la causa, cuál es la fuente y evitar que se vuelva a producir. De eso se trata, repito. Si yo investigo un accidente y no planteo medidas correctivas, mejor no lo investigo, porque no estoy haciendo nada. Los teléfonos de emergencia que también hemos visto, ¿no? Y lógicamente, ¿qué pasa cuando ocurre una emergencia? Tengo que estar listo. Y esto se llama el plan de respuesta ante emergencia. Está un poquito la máquina. Por ejemplo, este es del Senati, que lo estoy tomando de muestra, pero debe aplicarse en toda empresa un plan de respuesta
respuesta ante emergencia o plan de contingencia. ¿Sí? Es decir, en el momento que ocurra, ¿qué voy a hacer? No voy a ponerme a pensar en ese momento, tengo que tener listo el plan, ¿no? ¿Qué acciones voy a tomar antes de la emergencia, de un sismo? Y cuando hablo de las acciones que voy a tomar, debo decir quiénes son los responsables, ¿no? Y para eso armamos brigadas de seguridad, ¿no? Tenemos brigadistas de chaleco azul, brigadistas de evacuación, ¿no? Tenemos el brigadista de incendios y explosiones, ¿no? Tenemos el brigadista de primeros auxilios, ¿no? El brigadista de incendios se encargará de ver si todo está en correcto estado con los extintores, entre otros puntos. Y de primeros auxilios, esto lo va a ver, no se olviden, antes de la emergencia, es decir, con anticipación, ver que tengamos el botiquín en su lugar, que tenga todas las medicinas. Y así también el plan de contingencia o de respuesta para una emergencia también nos dirá qué hacer durante la emergencia, ¿sí? Entonces eso es una política preventiva, porque si bien aquí voy a remediar porque no puedo evitar la emergencia, pero ya estoy preparado para hacerlo y no recién me pongo a pensar en el momento que ocurre la emergencia. Igual para un sismo, para un incendio,